Colombianos, se complica el tema de Odebrecht. Oscar Iván Zuluaga tiene el agua hasta el cuello. Sin embargo, han aparecido presiones para que también Juan Manuel Santos confiese presuntamente lo que sabe, porque según el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos se hizo elegir con Odebrecht, ¿no? Entonces aquí va a haber una cacería de brujas, porque aquí dirán, si cae Oscar Iván Zuluaga, tiene que caer Juan Manuel Santos. Y nos preguntamos, si cae Juan Manuel Santos, ¿caerá el doctor Sarmiento Angulo, presuntamente? Esto es lo que toca ver, porque pues acá Oscar Iván Zuluaga no contaba que Ari Zabaleta pues lo denunciara y lo hubiera grabado para comprometerlo con este escándalo de Odebrecht, ¿no? Entonces ahora sí se empieza a destapar todo esto. Y es que Daniel Coronel lo confrontó, lo invitó y no dio la cara. Y pues hizo una columna que se titula Oscar Iván Zuluaga permanece en silencio frente a delación de García Arizabaleta. Es que Daniel García Arizabaleta entregó a la Fiscalía General de la Nación dos grabaciones en las que Oscar Iván Zuluaga reconoce que su campaña presidencial del 2014 recibió financiación de la corrupta multinacional brasileña Odebrecht y que él lo sabía. Un juez autorizó un principio de oportunidad para Daniel García Arizabaleta y que entregue las pruebas de lo que sabe sobre Zuluaga y Odebrecht. Curiosamente, el fiscal que le fue asignado en el caso es Javier Cárdenas, el mismo que maneja la mayoría de procesos del expresidente Álvaro Uribe, siempre a favor del jefe de él. Y es que el fiscal Cárdenas es una de las garantías de que las declaraciones de Daniel García Arizabaleta no llegarán a afectar al expresidente Uribe, ¿no? Aquí lo manejarán es que pues Uribe no sabía nada de esto y que todo fue a sus espaldas por parte del señor Zuluaga, ¿no? ¿Será que Zuluaga se quedará callado con esta perlita o también sacará grabaciones con el expresidente Uribe cuando pues le hubiera presuntamente comentado, ¿no? Sin embargo, el asunto se va a complicar para Oscar Iván Zuluaga, quien siempre había negado que su campaña hubiera entrado plata de la multinacional brasileña. Zuluaga acompaña siempre su declaración con "hasta donde yo sé", refiriéndose a los pagos que recibió el estratega político Duda Mendoza por parte de Odebrecht para asesorar su campaña. Es decir, Zuluaga daba a entender que si algo había pasado, él no sabía. Las grabaciones muestran lo contrario. En el 2014, cuando Zuluaga estuvo a punto de convertirse en presidente de Colombia, el periodista Daniel Coronel publicó la primera información sobre Mendoza. La empresa que armó el publicista brasileño para operar en Colombia había registrado como su dirección comercial la oficina del abogado alias Don Berna, Michel Pineda, en Medellín. Mendoza ya había estado preso en Brasil por haber recibido $5 millones de cuentas de paraísos fiscales para asesorar la primera campaña de Lula da Silva. En esta oportunidad, Oscar Iván Zuluaga le dijo a Daniel Coronel que solo su campaña le pagaba a Mendoza, que las platas se movían por encima de la mesa y por registro en los libros oficiales. Un tiempo después, Daniel Coronel mostró que durante el gobierno de Álvaro Uribe, Daniel García Arizabaleta, quien había sido destituido del Instituto Nacional de Vías Invías por la Procuraduría General de la Nación por falsificar documentos y cambiar manuales de funciones a su favor, visitaba frecuentemente la Casa de Nariño. Lo más curioso es que las visitas de García Arizabaleta a la sede presidencial coincidían con momentos importantes para las licitaciones en las que tenían interés Odebrecht. Aquí reaparece el Grupo Aval, ¿no? En diciembre del 2016 estalló el escándalo por sobornos internacionales de Odebrecht. La Policía Federal de Brasil encontró documentos que probaban que la firma constructora había financiado campañas en países de América Latina que incluían el pago de los servicios a Duda Mendoza. Daniel Coronel llamó a Oscar Iván Zuluaga el primer día hábil del año del 2017 y le contó que Odebrecht se había limitado a presentarlo con Mendoza en una reunión en Brasil a la que fue con el entonces senador Iván Duque y el cuestionado Daniel García Arizabaleta, quien era el coordinador político del Partido del Centro Democrático, a pesar de sus antecedentes. En una conversación telefónica que tuvo el periodista con Zuluaga en esa época, sostuvo lo siguiente: Daniel García había tenido un contrato con Odebrecht y él me dijo, si quiere podemos investigar si Odebrecht tiene contacto con firmas de esas en el Brasil, y a través de Odebrecht se nos dieron los datos para poder concertar la cita con Mendoza en Brasil. La relación fue mucho más allá de eso. 3 altos funcionarios de Odebrecht sostuvieron que la multinacional le pagó a través de cuentas ocultas $1,5 millones a Mendoza para que asesorara a Oscar Iván Zuluaga. No son $600,000 como lo habían dicho, ¿no? $1,5 millones.
Antes de publicar las declaraciones, volvió el periodista a llamar a Zuluaga, quien negó nuevamente los pagos con el acostumbrado, que yo sepa, no sé. Las declaraciones de los ejecutivos brasileños fueron descartadas en Colombia. En un proceso ante el Consejo Nacional Electoral, Óscar Iván Zuluaga fue absuelto de toda responsabilidad. El magistrado ponente fue el político conservador Carlos Camargo, quien un tiempo después se convertiría en defensor del pueblo con el apoyo del uribismo. Cuando murió Duda Mendoza, publicó todas las evidencias el periodista Daniel Coronel, ignoradas que existían sobre los pagos de Odebrecht a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Esta vez él no quiso hablar con el periodista. En cambio, en una entrevista con Pulso, arremetió este señor Óscar Iván Zuluaga con el periodista, diciendo que las denuncias sobre su campaña y Odebrecht eran producto de la malquerencia hacia él y hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Escuchemos las palabras de lo hipócrita que sonaba. Pues mire, Paola, lo primero es que es la cuarta vez que Coronel saca ese artículo, o sea que no es ninguna novedad, es lo que ustedes los periodistas llamarían un refrito, que claramente lo coloca en lo que ha sido Daniel Coronel, un claro perseguidor del uribismo. Esa ha sido su línea de actuación, no de ahora, de muchos años. Es un periodista que no tiene objetividad, que claramente actúa con parcialidad, porque tiene un sentimiento en contra de lo que significa el uribismo. Yo claramente he sido una persona muy cercana a Uribe. ¿Se dan cuenta las justificaciones que sacaba Óscar Iván Zuluaga? Pues este señor no ha querido hablar con el periodista. Daniel García Arizabaleta revela pruebas sobre el pleno conocimiento que él tenía sobre la financiación de su campaña por parte de la multinacional brasileña y prefiere guardar silencio. El periodista lo llamó anoche, lo invitó a que conversaran en la W y él le respondió por WhatsApp: no estoy dando entrevistas, le agradezco su invitación. ¿Qué tal les parece, señores? Este señor está untado hasta la coronilla. Sin embargo, Uribe se refirió a todo esto que está pasando con Odebrecht y también dijo que Juan Manuel Santos fue elegido presidente de Colombia gracias a la financiación de Odebrecht. Escuchemos las explosivas declaraciones donde dice: si este señor Óscar Iván Zuluaga está metido en eso, pues espero que salga bien librado, ¿no? ¿Será que sabía o no sabía? ¿Ustedes qué piensan, colombianos? Escuchemos al señor. Yo deploro lo que está ocurriendo con ese gran ciudadano Óscar Iván Zuluaga, a quien tanto aprecio. Gran ciudadano. Desde el Huila tengo que decir que Daniel García Arizabaleta empezó en su adolescencia a ayudarnos en la ciudad de Cali. Y cuánto siento que se haya llegado allá. Cuando empezó el escándalo de Odebrecht, que algunos exfuncionarios de la empresa le dijeron a las autoridades que le habían dicho a Daniel García que la campaña de Óscar Iván Zuluaga no se preocupara por lo que se le debía al publicista Duda Mendoza. Llamé al Senado de la República a Daniel García. En presencia del senador Macías le pregunté: ¿usted qué dice de esto de lo cual lo acusan? Y me dijo que era mentira. Le confróntelo. Nunca lo confrontó. Qué preocupación. Uno tiene que confrontar la infamia y a tiempo. No importa quién sea el generador de la infamia. Me duele mucho lo que está ocurriendo. Ojalá el doctor Óscar Iván pueda superar esta dificultad. Pero lo que no se le puede olvidar al país es que cuando acusan a Óscar Iván que Odebrecht habría pagado en el extranjero un excedente al publicista, Juan Manuel Santos se eligió con la plata de Odebrecht. Que no vengan a ocultar la realidad. Ese fue un secreto a voces. Recorrieron el país después de que perdieron la primera vuelta, regando dinero originado en Odebrecht. Inundaron la costa atlántica para aceitar la maquinaria electoral con ese dinero. Y eso sigue en la impunidad. Por favor, lo digo yo que he enfrentado todo. Lo digo que he enfrentado todo, queridos compatriotas. Esto deja claro aquí Uribe que si se hunde Óscar Iván Zuluaga, se hunde Juan Manuel Santos. Y esto lo podemos ver en la última portada de la señora Vicky Dávila, donde saca la verdad de Odebrecht, ¿no?
saca a Juan Manuel Santos en su portada y saca al señor Oscar Iván Zuluaga. Y de fondo, pues el logo de Odebrecht. ¿Quién faltará ahí? A ver, adivinen. Sí, señores. Aquí presuntamente falta el señor de la Ruta del Sol 2, el hombre más rico de Colombia, que ustedes ya saben quién es. Aquí dice Julián Martínez, los casos de financiación de las campañas presidenciales de Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos permanecen en la impunidad. Un testigo en Brasil, asesor de Lula da Silva, Augusto César de Fonseca, clave en el caso de sobornos a políticos. También otra persona dice acá, entonces Oscar Iván Zuluaga nos iba a salvar de ser como Venezuela, pero no se salvó de recibir $600.000 de Odebrecht. ¿Qué dirán los bandidos María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Carlos Mejía? Su socio, tremendo pícaro. Y pues Vicky Dávila sale acá con esta portada, como les mencionábamos, donde dice que Oscar Iván Zuluaga responda por Odebrecht, pero que también lo haga Juan Manuel Santos. Aquí ninguno de los dos tiene corona, ni puede estar por encima de la ley. Esta va a ser la espinita que va a utilizar Vicky Dávila pues para sacársela con Juan Manuel Santos. Recordemos que pues este expresidente sacó a Vicky Dávila de todos los medios pues que ella atendía por el caso de la Comunidad del Anillo, cuando esta señora sin reparos pues publicó unos videos muy grotescos de un senador que pues mantenía relaciones con un policía, ¿no? Y esto fue la que la vetaron de todos los medios en ese entonces. Ahora que tiene poder, ahora que está en semana, pues Juan Manuel Santos tiene que buscar cómo pues zafarse de esto que está diciendo y que está haciendo la periodista y pues los diferentes entes de control, ¿no? Y es que ella sigue, Zuluaga y Santos saben lo que pasó en las elecciones presidenciales del 2014. Las evidencias son contundentes, los colombianos tienen derecho a saber la verdad y la justicia no puede ser ciega ante uno de los hechos imposibles de tapar. Que Zuluaga responda por Odebrecht, pero que también lo haga Santos. Aquí ninguno de los dos tiene corona, ni puede estar por encima de la ley. Contundente aquí Vicky Dávila, ¿no? Es que han pasado casi 10 años desde que Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos se enfrentaron en las urnas del 2014 por la presidencia. Santos buscaba la reelección y Zuluaga, quien ganó en primera vuelta, intentó destronarlo pero no pudo. El entonces presidente continuó en el poder y en el 2016 estalló el escándalo de Odebrecht en Colombia, que marcó para siempre a estas dos campañas presidenciales. Pese a que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez reveló que ambas recibieron dineros de Odebrecht, los peces gordos han gozado de impunidad, incluidos los excandidatos y los brasileños. Algunos mandos medios terminaron condenados en general por las actuaciones frente a Odebrecht, como el ex viceministro de Transporte del gobierno Gabriel García, el gerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto, y el ex senador Otto Bula, entre otros. Pero solo hasta ahora un principio de oportunidad firmado por la Fiscalía y avalado por un juez con el exdirector de Invías Daniel García Arizabaleta promete destapar la olla podrida de la campaña de Zuluaga y salpicarlo directamente. Unos audios serían una prueba contundente en su contra. Por su parte, en el caso de Santos, si bien Prieto fue condenado por los hechos relacionados con Odebrecht, estuvo en la cárcel y hoy está con detención domiciliaria. Jamás respondió por lo que pasó en esta contienda. Pese al arsenal probatorio en su contra, la mayoría está basada en interceptaciones que nunca fueron investigadas y en la que claramente hay indicios de cómo se habría movido la plata sucia de Odebrecht para que Santos pudiera ser reelegido. Los audios que ponen a Zuluaga en jaque fueron grabados por García Arizabaleta y allí se escucha la voz del ex candidato reconociendo que hubo que gestionar ante Odebrecht al finalizar la campaña para que le pagaran lo que se debía al cuestionado asesor publicitario José Eduardo Mendoza, más conocido como Duda Mendoza. Tan pronto estalló el escándalo, hubo quienes intentaron hacerle firmar unas cartas en las que él salvaba de cualquier responsabilidad al candidato presidencial. García Arizabaleta se negó y entendió que no podía confiar en Zuluaga ni en la gente que lo rodeaba, y que si se agravaban las investigaciones por la presunta entrada de dineros sucios a la campaña, corría serio peligro en terminar en la cárcel. Así que empezó a recaudar las pruebas en caso de necesitarlas más adelante. Y no se equivocó. Otro hecho que impulsó al exdirector de Invías fue una declaración pública del abogado Jaime Granados, defensor de Zuluaga, en la que dijo que había que investigar a Daniel García Arizabaleta, según el escrito del principio de oportunidad. El exdirector de Invías valoró esta manifestación como una amenaza, porque ese abogado es una persona muy influyente en la rama judicial. Abogado también del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez.
motivo por el cual decidió grabar 2 conversaciones que sostuvo con Oscar Iván Zuluaga, que evidencian que el candidato a la presidencia conocía del pago del publicista Duda Mendoza, con dinero proveniente de Odebrecht. Y es que ¿por qué la campaña de Santos está impune? Pues mientras Zuluaga está contra las cuerdas por la presunta entrada de dineros de Odebrecht a su campaña, Juan Manuel Santos ha podido gozar de impunidad plena, según la revista Semana. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes archivó las investigaciones por la presunta financiación de su reelección con plata de la multinacional brasileña. Y al igual que le ocurrió a Zuluaga, lo mismo hizo el Consejo Nacional Electoral. Y a decir verdad, la Fiscalía, aunque no investiga a Santos por su fuero, ha sido muy tímida en las pesquisas, teniendo todas las pruebas en los expedientes, en especial las comprometedoras interceptaciones a Roberto Prieto, gerente de la campaña. Así sustentó una fiscal investigadora ante un juez la necesidad de escuchar a Prieto por Odebrecht, persona que al parecer está vinculada con hechos relacionados con el ingreso ilícito de dineros a la campaña denominada Santos Presidente, primera y segunda vuelta, 2010-2014 y 2014-2018. Entonces los investigadores pudieron recaudar información valiosa de la boca del propio Prieto. En una interceptación de una conversación entre él y Claudia Castro, en ese momento asistente de la primera dama, ella dijo: «Usted es el único huevón». Él le replicó: «¿Quiere que le cuente un secreto? Yo voy a salvar al presidente. Hay que salvar al presidente». Prieto, quien quería poner contra la pared al comité financiero de la campaña de Santos, terminó reconociendo en una entrevista de Blue Radio que en el 2010 Odebrecht financió afiches del candidato presidencial por $400.000. En un audio en el que se escucha a Santos y a Prieto, el entonces presidente, al conversar sobre dichos afiches, solo exclamó: «miércoles», y le preguntó: «¿Esto se reportó en las cuentas?», y Prieto fue categórico y dijo que no. En otra conversación, Enrique Rivera, exsecretario privado de Santos, llamó a Prieto porque había preocupación en la Casa de Nariño tras un anuncio del exgerente en el sentido de que iba a hablar al día siguiente en la radio. Ante las preguntas de Rivera, Prieto se exaltó y dijo: «Voy a hablar y voy a defender a su presidente, y me puede llamar el hijuetantas presidente, pero no me mamo más esto. ¿Y sabe qué voy a hacer? Lo que no ha hecho el hijuetantas gobierno: defender al presidente». Entonces todo está en la boca del señor Prieto, ¿no? Esto, pues el señor se echó toda el agua sucia y pues no ha querido confesar lo que sabe, ¿no? Bastante lealtad, señores, bastante lealtad. Después de la entrevista, Prieto conversó de nuevo con Claudia Castro. Ella le dijo: «Usted es un valiente, un poquito enfermo de la cabeza, un kamikaze, ¿no? ¿Alguien lo ha llamado a darles las gracias? Como dijeron los periodistas, Prieto, usted le acaba de quitar una presión al presidente, ni la hijuetantas». Horas más tarde, Prieto habló de nuevo con Castro y aseguró: «Mire, estoy leyendo la prensa, esto salió del PU. El presidente quedó limpio, lo acabo de sacar del peor bollo de su vida». Entonces, estas declaraciones realmente fueron escuchadas y aquí pues hay un secreto que lo tiene el señor Prieto, ¿no? Es que vamos a recordar esta grabación de Roberto Prieto cuando presuntamente salvó al presidente de la República. Eso salió del putas. El presidente quedó limpio. ¿Qué está diciendo la prensa? Nada, no tenía ni idea que el error lo cometimos nosotros, que le pedimos disculpas al presidente. El presidente no tuvo ni idea de platas en campaña, nada. Salió yo quiero ver al hijo de puta de Pastrana ahorita, diciendo lo que va a decir, porque ya salió un tipo como yo quiero ver el hijo de puta, la renuncia. Nos aceptamos, nos equivocamos, le hicimos quedar mal a él. La prensa en eso ha salido bien. Y no me inmolé. Yo dije, yo operé sobre unos recursos que conmigo otros. No, él le dio el tiempo súper bien, el espectador bien, y ya. Voy a mirar. Y simplemente, Claudia, usted que es mi mujer allá, mi Prieto es un varón que salió a sacar, a sacarlo del pollo. Lo acabo de sacar del peor bollo de su vida. Lo acabo de sacar del peor bollo de su vida. Esas fueron las palabras textuales de este señor Roberto Prieto, jefe de campaña de Juan Manuel Santos. ¿Qué opinan de esa grabación? Terrible, ¿no? Y esto es lo que dice el senador Fabián Díaz de Alianza Verde sobre este caso. Se vuelve a prender el ventilador en el caso de corrupción de Odebrecht. Recordemos este caso de corrupción que en diferentes países la justicia sí que actuó, llegando a donde tenían que llegar, llegando incluso a los grandes poderes. Pero en nuestro país, lamentablemente, eso no sucedió. Y quienes terminaron siendo nombrados, terminaron siendo absueltos.
Néstor Humberto Martínez, lo que fue el señor Sarmiento Angulo, entre otros. Ahí está también Juan Manuel Santos, Oscar Iván Zuluaga. Pues bien, ahora el exdirector de Invías ha revelado unas grabaciones, un material probatorio importante que podría reactivar nuevamente este caso de corrupción y llegar a los tentáculos de los grandes poderes. Y es que el exdirector de Invías, Daniel García, ha revelado grabaciones donde involucraría a Oscar Iván Zuluaga en ese caso de corrupción de Odebrecht. Solicitamos que este material probatorio que el exdirector de Invías está suministrando no se termine perdiendo, no se termine embolatando. Necesitamos que se den a conocer estas grabaciones, necesitamos que este material probatorio llegue a nuestro país, porque justamente ese exdirector de Invías, Daniel García, ha revelado esta información en Estados Unidos. Se ha enviado una comitiva a Estados Unidos para recolectar ese material. Y sería triste, vergonzoso que en nuestro país se termine perdiendo o no se termine haciendo nada. Más aún cuando el actual fiscal general de Nación, Francisco Barbosa, el amigo íntimo de Iván Duque, termine haciéndole el favor a su amigo Oscar Iván Zuluaga. Esa información que llega a nuestro país debe protegerse y debemos llegar hasta las últimas consecuencias, hasta los grandes poderosos involucrados en este caso de corrupción de Odebrecht, que hoy en día siguen impunes. Juan Carlos Flores también dice: Odebrecht no solo estuvo vinculado con las campañas de Zuluaga y Santos, también con el hombre más rico de Colombia, Sarmiento Angulo, el negociazo de la Ruta del Sol 2 por el que solo condenaron a un empleado suyo, el economista Melo. Y ni que hablar de los vástagos de expresidentes, ¿no? Aquí también tenemos una acotación que hacer, ¿no? El señor Pisano, cuando denunció todo esto, el excontroller de la Ruta del Sol 2, que murió en extrañas circunstancias con su hijo, este crimen ha quedado impune, señores, y está enterrado. Aquí hay mucha tela para cortar y esperemos que todo poco a poco se vaya esclareciendo. Y aquí les hacemos una pregunta, colombianos. ¿Ustedes creen que Oscar Iván Zuluaga nunca le contó a este señor Álvaro Uribe Vélez sobre la entrada de estos dineros? Entonces, ¿a qué fue el expresidente Iván Duque, en esa época senador, el señor Arizabaleta y el señor Oscar Iván Zuluaga a una reunión en Brasil? Complicado el tema. Esperemos que esto se esclarezca y pues que tengan que caer los que tengan que caer. Esperemos que les haya gustado este video. Le invitamos a que lo compartan con todos los colombianos porque esto es muy importante para que ustedes vivan enterados, porque ningún medio tradicional les contará esto. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.